Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga. Antes de comenzar no olviden suscribirse al canal y compartir y darle me gusta, así podremos llegar a más familias que carecen de Dios. Hoy vamos a hablar de las visiones del infierno de Santa Verónica Giuliani. Santa Verónica Giuliani nació el 27 de diciembre de 1660 y falleció el 9 de julio de 1727. Vivió en un monasterio de las Claricias Capuchinas de Città di Castellano, Italia, y tuvo varias visiones del infierno. En cuanto a eso, también vio a Judas Iscariote en el infierno. Las visiones del infierno que tuvo en 1696 dice así: me pareció que el Señor me hubiese mostrado un lugar muy oscuro, pero estaba un incendio como si fuese una gran fundición. Eran llamas de fuego, pero no se veía luz. Oía chirríos y ruidos, pero no se veía nada. Salía un hedor de humo horneados, pero no hay en esta vida algo con que se podría comparar. A este punto, Dios me da una comunicación sobre la ingratitud de las criaturas y cómo le desagrada este pecado. Y ahí se demostró todo afligido, flagilado y coronado de espinas, con viva y pesada cruz en sus espaldas. Así me dijo: mira bien este lugar que nunca tendrá fin. Allí están por tormentos mi justicia y mi riguriosa dignización. En estos momentos, mientras me pareció oír un gran ruido, aparecieron muchos demonios, todos con cadenas. Tenían bestias atadas de diferentes especies. Dichas bestias en un instante se volvieron criaturas, hombres, pero tan espantosas y feas que me daban más terror que no los mismos demonios. Yo estaba toda tenebrosa y me quería acercar donde estaba el Señor, pero no obstante tuve poco espacio, nunca pude acercarme más. El Señor sangraba y estaba bajo aquel grave peso. Oh Dios, yo habría querido recoger la sangre y tomar aquella cruz. Yo con gran ansiedad deseaba el significado de todo. En un instante, aquellas criaturas se volvieron de nuevo en figuras de bestias y luego todas fueron participando a aquel lugar muy oscuro y maldecían a Dios y a los santos. Aquí me llegó un rapto y me apareció que el Señor me hubiese hecho entender que aquel lugar fuese el infierno y aquellas almas estaban muertas y por el pecado se habían convertido como bestias, y que entre ellas estaban unos religiosos también. Me pareció trasladarme a un lugar desierto, oscuro y solitario, donde no hay nada más que gritos y chirridos y rechinar de dientes, silbidos de serpientes y ruidos de cadenas, de herraduras, estallidos tan grandes que a cada golpe pensaba que todo el mundo se derrumbaba, y yo no tenía apoyo donde dirigirme. No podía hablar, no podía evitar al Señor. Me parecía que fuese el lugar de castigo y de indignación de Dios hacia mí por las tantas ofensas hechas a su divina majestad, y tenía delante de mí todos mis pecados. Sentía un incendio de fuego, pero no veía llamas, mucho más que los golpes sobre mí, pero no veía a nadie. En un instante sentía como una llama de fuego que se acercaba a mí y me sentía golpear, pero no veía nada. Oh, qué pena, qué tormento, describirlo no puedo, y además solamente recordarme de eso me hace temblar. Al final, entre tanta tiniebla, me pareció ver una pequeña lumbre como por aire, poco a poco se agradaba y mucho me pareció que me aliviaba de tales penas, pero no veía nada más. En un abrir y cerrar de ojos me encontré en una región baja, negra y festilenta, llena de mojidos y toros, y de leones, rugidos y de silbidos de serpientes. Una gran montaña se alzaba a pique delante de mí y estaba toda cubierta de áspides y de basílicos, unidos juntos a vidrios cortantes, cuchillos muy afilados. La montaña vivía. Era un clamor de maldiciones horribles. Esa era
el infierno superior, es decir, el infierno benigno. De hecho, la montaña se abrió de par en par en sus costados abiertos y vi una multitud de almas y demonios entrelazados con cadenas de fuego. Los demonios, extremadamente furiosos, molestaban a las almas, las cuales gritaban desesperadas. A esta montaña seguían otra montaña más horrendas, cuyas extrañas eran teatro de atroces y indescriptibles suplicos. En el fondo del abismo vi un trono monstruoso, hecho de demonios terroríficos. En el centro una silla formada por los jefes del abismo. Satanás estaba sentado allí, con un indescriptible horror, y desde allá observaba a todos los condenados. Los ángeles me explicaron que las visiones de Satanás forman el tormento del infierno, así como la visión de Dios forma la delicia del paraíso. Mientras tanto, notaba que el mudo cojín de la silla eran Judas Iscariote, y entre otros habían sacerdotes, obispos, cardenales, almas desesperadas como él, y pregunté a los ángeles quiénes fuesen aquellas almas, y tuve esta terrible respuesta: ellos fueron dignitarios de la iglesia y religiosos. Y en aquel abismo ella vio precisamente una lluvia de almas como Dante. También la Santa Nuestra, apenas en un umbral, oye gritos, voces, lamentos, blasfemias y maldiciones contra Dios. Ve monstruosas serpientes, llamas desmenuzadas, vistas todo en el infierno, precipitadas abajo con la furia de una intensa granizada, las almas de los nuevos habitantes, y a éstas se llegaba de renueva pena sobre pena para los condenados. En un lugar aún más profundo encontraba y amontonadas a miles y miles de almas con aquellas de los asesinos, sobre las cuales se cierre una presa con una inmensa rueda. La rueda grita y además gira y hace temblar todo el infierno. De repente la prensa se lanza sobre las almas, las convierte casi en una sola, así que cada una participa de la pena de la otra, pues se vuelve como antes, y hay muchas almas con un libro en la mano. Los demonios las percuten con perchas de fuego en la boca, con palos de hierro sobre la cabeza y con espinas que traspasan las orejas. Son las almas de aquellos religiosos bastardos que adaptaron la regla y causaron mucho, pero mucho daño y consumo propio a otras almas, estas cerradas en las bolsas y espetadas por los diablos en la boca de un horneado dragón que las devoraba eternamente. Son las almas de los ávaros. Otras brotaban y borbotaban también sumergidas en un lago de inmundicias. De repente aparecieron truenos. Las almas se quedaron incendiadas y quemadas, pero después volvieron al primer estado. Los pecados que han cometido con las más graves que ninguna viviente puede ni imaginar. Todas las calles del infierno aparecen llenas de cuchillos, de navajas de afeitar, de hechas muy afiladas y monstruosas. Donde quiera muchos monstruos y una voz que gritaba: será siempre así, siempre, siempre, siempre. Verónica la Santa es conducida delante de Lucifer. Él tiene a su alrededor las almas más agraciadas por el cielo, que nada hicieron para Dios y para su gloria, y las tiene bajo sus pies como un cojín, aplastadas continuamente las almas de aquellos que faltaron a sus votos. Fuera, el intruso que no acreditaba los tormentos gritaba furiosamente, furibundando, y a sus ministros, después de que salió desde el infierno, Verónica repite estupefacta: oh justicia de Dios, qué tan poderosa eres. Por lo tanto, aquellas almas eran los sacerdotes, cardenales,
obispos, el mismo Judas, y entre esos habían muchos sacerdotes, la cual no obedecieron a sus votos, los cuales llevaron a ser pedofilios y entre otras cosas, hasta blasfemar y no creer en la Santa Eucaristía, en la presencia real de Cristo Jesús. Así, los tormentos y los tormentos siempre serán por siempre, como dice el gran monstruo, donde quiera que se encontrara, decía, siempre será así, siempre, siempre, siempre. Por eso Verónica decía, oh justicia de Dios, qué tan poderosa eres. Mis queridos hermanos, debemos recordar esta triste realidad. Por lo tanto, debemos acordarnos de que Cristo Jesús nos da su misericordia a través de su perdón, de sus sacramentos. Nos da las fuerzas necesarias que nosotros necesitamos para seguir adelante, pero el ser humano siempre ha tenido que obtener estas gracias y pedirlas para poder seguir adelante en su caminar espiritual. Santa Verónica ha mostrado todas estas visiones con el fin de la gente incrédula que no cree en el infierno, y aún así muestra que Judas Iscariote está en el infierno por vender a Cristo Jesús. Ahora vemos que Nuestra Señora nos ofrece el Santo Rosario para que nosotros nos podamos salvar. Por eso hay que rezar mucho el Santo Rosario por la humanidad, por los sacerdotes, obispos, cardenales y por nosotros mismos, para que nosotros podamos salvar almas para Cristo Jesús. Aquellos que no conocen del Evangelio, aquellos que no conocen de la palabra de Dios, para eso estamos las personas que están evangelizadas. Deber evangelizar a aquellas personas que carecen de Dios, que están lejos de Dios, y mostrarles la verdad. Así nos digan mentirosos, así nos digan sea lo que sea o nos rechacen, debemos hacer la voluntad de Dios, pues escrito está: todo aquel que sea tibio será vomitado desde mi boca, lo dice San Juan en Apocalipsis. Roguemos a San Miguel Arcángel para que sea Él que nos conduzca a la verdad plena, para que sea Él nuestro protector de todas estas cosas demoníacas, que posiblemente muchos van por ese camino. Mientras estemos vivos tendremos misericordia, pero después de muertos será justicia. No siendo más, mis hermanos, Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien.